Bienvenidos a mi canal Hecho en Trencinas. Me llamo María Isabel. Os presento ahora un nuevo tutorial. Tenía esta tela de toalla y le he puesto un bies con un tela que tenía de restos de un arrullo que hice, que lo podéis ver arriba en la pantalla. Os voy a enseñar todo el proceso si queréis hacer uno igual y aprovechar también los restos de tela que tengáis. Pues aquí tengo la tela de toalla que lo primero que he hecho es cortar la medida de la toalla y cortar con la ayuda de un vaso, por ejemplo, la esquina un poquito en forma circular para que se le pone mejor el bies. Y ahora os enseño cómo se corta. ¿Veis? Es un resto de tela y le voy a tener que poner muchas piezas, pero da igual porque yo creo que no se va a notar. Entonces, por el revés, lo que hago es dibujarle un bies así atravesado. Le dibujo el bies . Una vez que le he dibujado el bies, lo recorto. En internet he visto muchísimas maneras de cortar los bieses que son muy fáciles, pero yo estoy acostumbrada así a hacerlo así. Quizás es más lento, pero bueno, vosotros hacedlo como queráis. Y luego lo voy a cortar de 6 centímetros, todo de 6 centímetros. Uso una regla, por ejemplo esta, y lo pongo del 0 al 6. Aquí en el borde estará el 6 y simplemente me voy guiando. Desde luego no es la manera que yo he visto en internet que se hace muchísimo más rápido, pero bueno, yo estoy acostumbrada a hacerla así y simplemente le vais cortando 6 centímetros. Lo podéis hacer más estrecho, pero para la tela, una vez que tengáis todas las piezas cortadas, pues hay que ensamblarlas, y para eso se cortan también al bies por el derecho. Por ejemplo, este borde, así que estaba la tela, pues también lo tengo que cortar al bies, simplemente así, y lo corto también al bies, de manera que las piezas por el derecho estén así. Y luego se le da la vuelta por el revés, se cose de manera que hay un pico que sobresale por un lado y otro, y se forma aquí como un triángulo. Pues hay que coser desde el pico del triángulo al otro pico del triángulo. Da igual que aquí no vaya derecho, ahí no importa, lo importante es que vaya de pico a pico. Y una vez que esté cosido, pues se plancha esa costura y queda, lo importante es que estos bordes vayan juntos, este con este, y así se ensamblan todas las piezas. Una vez que tengo ya ensambladas todas las piezas, lo voy a planchar. Primero lo doblo por la mitad, lo voy planchando así todo lo largo de la tira, y una vez que he hecho eso, lo vuelvo a abrir y lo plancho hacia el centro, el borde hacia el centro, este borde hacia el centro. Con cuidado de no quemarme porque quema mucho la plancha. Y una vez que tengo eso, el otro borde hacia el centro también.
una vez que tengo los dos bordes planchados hacia el centro, este lado y este, lo vuelvo a doblar otra vez, justo por donde estaba la primera vez, y lo vuelvo a planchar. Y se queda como los piezas que se compran. Esto hay que tener cuidado con la plancha porque quema mucho y hay que arrimarla bastante para poderlo hacer bien. Bueno, pues ya lo he planchado todo y ahora ya está listo para colocárselo. Se le puede colocar así. Esta parte de aquí se pone en medio, se dobla y se le pasa un pespunte por ahí tratando de pillar los dos lados. Pero como es un tejido grueso, no os recomiendo que lo hagáis así. Os voy a enseñar la manera mejor para hacerlo. Entonces se abre, lo que hemos hecho se abre, se pone por el borde y por el primer pliegue de aquí se va cosiendo a lo largo de toda la toalla. Luego ya cuando lo tengo este lado cosido, os voy a enseñar cómo se remata esta parte de aquí. Os voy a enseñar ahora el final. Pues se abre, se le pone el otro encima, tiene que ser más largo y le vais dibujando la mitad más o menos de lo que veis. Si se cruza esto, pues la mitad se lo vais dibujando y en el otro lado igual. Se había cruzado hasta ahí, la mitad de lo que se había cruzado, hasta ahí. Entonces por la mitad vendrá la costura. Le doy la vuelta, por eso me he dejado este espacio ahí sin coser, porque ahora le tengo que dar la vuelta y coserlo. Lo voy a hilvanar. Lo he hilvanado primero para comprobar que queda bien. Y ya luego lo coso, le corto lo que sobra, este triángulo, igual que he hecho en las otras costuras, que también le he cortado esto que sobra, el triángulo que sobra, lo voy a planchar y ya una vez que ya he hecho el final, pues esto le doy la vuelta, lo he cosido ahí por el doblez, le doy la vuelta y le hago ya una costura por el otro lado con la máquina y ya lo termino. Al final lo que he hecho ha sido rematarlo a mano con puntos escondidos y veis el resultado por un lado y por el otro. Se puede hacer a máquina o bien a mano, como queráis. ¡Hasta pronto!